Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Como habéis visto, a buena hora de la mañana ya estaba yo limpiando la terraza porque con las obras que tengo hay muchísimo polvo y con el buen tiempo ya me gusta tomarme el desayuno fuera, aunque hoy hacía un poquito de aire, pero bueno, aún así me encanta esa sensación de estar al aire libre y desayunar tranquilamente. Y una vez ya desayuno y cojo fuerza para el día, pues toca arrancar la mañana y como siempre empiezo por la habitación, que ya sabéis que hacer la cama es mi hábito número uno. Me da la sensación de que con la cama hecha es como el motor para arrancar el día. Así que voy a terminar de hacerla y continuamos con la limpieza de hoy. Una vez más os quiero recomendar este ambientador. Es tanto para la casa como para textiles. La verdad es que deja un aroma increíble. Muchas me habéis dejado comentarios que hay otros aromas diferentes. Yo he olido el de jazmín y no me gusta mucho, pero bueno, este me encanta, huele a verano fresquito y creo que es de mis favoritos. Lo que voy a hacer ahora es hacer la limpieza semanal de la habitación. Ya sabéis que en los vídeos de limpieza siempre os recomiendo que os hagáis una estancia completa un día, que no hagáis un maratón, a no ser que no tengáis otra opción por tiempo, pero yo os recomiendo que lo hagáis así porque es una manera sencilla de mantener las rutinas de casa, que la casa más o menos se mantenga limpia durante toda la semana y de esta manera no nos agobiamos y no pensamos en que las tareas domésticas pues son una carga más, que al final lo son porque una casa nunca tiene fin, cada vez que terminamos hay como que volver a empezar, pero de esta manera pues nos repartimos un poquito todas estas tareas. Yo primero voy a empezar, como habéis visto, quitando el polvo. Primero paso el plumero y luego con el limpiador de Mercadona, que es mi favorito, pues ya termino de limpiar los muebles porque no deja residuos, se seca al momento y además deja un olor increíble. Y simplemente pues con este pequeño hábito que parece gran cosa, pero en realidad es quitar polvo y ya está, da una sensación como que renovamos un poco el aire y la estancia. También voy a darle un repasito a las bombillas que le doy con el limpiacristales del Mercadona, que es el que más me gusta. También lo utilizo para espejos y cristales, como ya sabéis. Y estas bombillas son un poquito delicadas porque si la tocas o tiene mucho polvo enseguida se le nota, entonces hay que tener un poquito más de constancia a la hora de limpiarlas. Y voy a aprovechar ya que estaba y voy a también darle un repasito al espejo, que en realidad no estaba muy sucio, simplemente tiene polvo y poco más, porque este espejo es aquí en la habitación lo uso yo para cuando me he visto en alguna ocasión que me miro y tal, pero en realidad no es de paso de gente. A veces Javier viene y planta un dedito, pero bueno, que de normal está limpio, simplemente que acumula el polvo del día a día.
También le voy a dar un repasito al cuadro este que tengo encima de la cama, que no está sucio, pero lo mismo, acumula polvo y simplemente con pasarle el plumero es más que suficiente porque ahí arriba nadie lo toca. Y voy a aprovechar también para limpiar la lámpara esta que tengo detrás del sillón, que al estar en esta esquina, como la escoba no la puedo meter bien todos los días, pues a veces acumula un poco de pelusilla. Pero bueno, intento siempre mover el sillón, pasar la aspiradora por detrás. Como en el día a día pongo el robot a funcionar, pues el robot en los sitios que no llega, porque lógicamente entre que son grandes y tenemos muebles de por medio, hay lugares donde ellos no suelen llegar. Por eso es importante de vez en cuando pues mover algún mueble, pasar bien una escoba, ya sea eléctrica o sea la escoba de toda la vida. Cada X tiempo hay que intentar pues eso, mover los muebles y aspirar un poquito, limpiar, quitar el polvo para no acumular demasiado. A veces un poquito cada día o un poquito en la semana hace mucho a lo largo del mes. En vídeos anteriores me habéis estado preguntando por la aspiradora que yo uso. Esta es la Proceni P20, que ya os la enseñé hace bastante tiempo y la recomendé. Y la verdad es que a mí me encanta porque aspira muy bien, tiene muy buena potencia y tiene 3 niveles diferentes según la limpieza que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo cuando tengo la alfombra puesta en el comedor y voy a limpiar la alfombra, la pongo en el modo alfombra, que es la carpet, y de esta manera succiona bien y aspira bien todo el tejido de la alfombra. Pero se adapta a cualquier tipo de limpieza que vayamos a hacer para el coche, para el sofá, los colchones, etcétera. Así que os la recomiendo muchísimo, os la voy a dejar en la cajita de descripción por si a alguien le interesa, que sepáis que la tenéis disponible en Amazon y en su página oficial. Y ahora me voy a pasar a la zona de la cajonera o la cómoda para quitar el polvo. No voy a mover los libros porque los limpié hace poquito, pero simplemente le paso el plumero por si tienen polvo en la parte de arriba y en esta estantería de aquí. Y también por la parte de detrás de la tele, que parece que no, pero se va acumulando ahí un polvillo que luego, si no nos damos cuenta, tiene una capa de polvo la tele, y los electrodomésticos hay que cuidarlos porque si no se estropean y hay que intentar que no acumulen demasiado polvo. Así que con una pasadita rápida tenemos más que suficiente. Y ahora sí voy a limpiar la parte superior de la cajonera, porque aquí es la cajonera que es de bonito, pero siempre voy dejando cosas, o la ropa que tengo para Javier que tengo que planchar, o algo que me tengo que guardar, pues lo dejo aquí. Si no es aquí, es en el banquito de al lado. Pero bueno, intento tenerla lo más despejada posible, como hoy, porque he estado recogiendo en estos días, pero siempre tengo algo de por medio. Y una vez ya lo tengo todo limpio, pues coloco las cosas en su lugar. Quería aprovechar también para darle una pasadita al papel pintado este que tengo en la pared del pasillo de entrada a la habitación, que en realidad no está sucio ni nada, pero al ser un papel a veces la estática que tienen recoge un poquillo más de polvo que las paredes normales, que de vez en cuando también está bien pasarle el plumero a las paredes y por los techos y tal para quitar el polvo porque se va pegando en todos los sitios. Pero bueno, ya que estaba, digo, me pongo el palo y de esta manera le quito el polvo fácilmente. También se le puede dar con un paño húmedo que no esté excesivamente mojado y se limpia súper bien. Y la tarea más a fondo que tengo para hoy es limpiar los cristales de mi habitación,
porque estos dan directamente a donde está la obra. Bueno, estos y todos los de mi casa, pero este como que está en la zona donde más están trabajando ahora y la verdad es que tengo muchísimo polvo. También tengo pendiente pasar la vaporeta por las persianas, pero es que me da pereza porque sé que voy a pasar la vaporeta, los voy a dejar impecables y en 2 días van a estar otra vez llenas de polvo. Pero bueno, lo que no quiero es que se acumule demasiado, así que es una tarea que tengo pendiente de hacer, pero hoy solamente me voy a dedicar a los cristales. Voy a pasar primero el plumero, como habéis visto. Es un plumero que tengo para exteriores, no es el mismo que he usado para los muebles, que sé que luego me caen los comentarios, pero bueno, las que lleváis tiempo conmigo sabéis que yo tengo 2 plumeros, uno para casa y otro para la parte de fuera, para limpiar ventanas, etcétera. Y ahora con un paño de PVA de Vileda, PVA, perdón, voy a pasar primero para quitar si hay manchitas o el polvo pegado o cualquier cosa antes de pasarle con el limpiacristales, pues así evitamos restregar la suciedad y que luego se nos queden esos refregones tan feos que se ven cuando le da el sol al cristal. Pues yo os recomiendo que lo hagáis así, ya lo sabéis, que siempre quitamos primero la suciedad y lo último es pasar con el limpiacristales. La verdad es que estaba en duda de si limpiarlos o no, porque no sé en vuestras ciudades, pero aquí en Valencia lleva unos días súper raros, hace muchísimo aire, amanece con sol, luego se pone todo negro, todo nublado, luego vuelve a salir el sol, de repente te cae una llovizna, no sé, está el tiempo muy loco y no sabía si iba a llover, digo igual los limpio y llueve, porque me suele pasar casi siempre, cuando limpio los cristales al día siguiente o la misma tarde llueve. No sé si es que tengo un radar para la lluvia, pero necesitaba limpiarlos. Así que dejando el tiempo a un lado, ahora hacía solecito, hacía muy buen tiempo, quitando el aire, que es muy incómodo. A mí personalmente no me gusta nada cuando hace mucho aire porque sufro de migrañas y los días que hace mucho aire, la verdad es que no me encuentro nada bien, pero bueno, me tendré que acostumbrar porque aquí en Valencia hace bastante aire. Lo noto la diferencia con Barcelona, que era donde vivía antes, pero bueno, no lo cambiaría. Prefiero quedarme con el aire porque la verdad es que aquí estoy muy bien. Lo bueno de tener un piso todo exterior es que tienes mucha luz porque tienes muchas ventanas, pero también tienes que limpiarlas y no sé si es un pro o un contra, aunque yo lo prefiero. Yo soy de luz natural 100%. Antes tenía en el piso de Barcelona, la cocina me daba un patio de luces y 2 habitaciones también. Y quieras o no, aunque entraba luz, no es lo mismo, ni el aire que te entra es el mismo. Al final, que dé todo al exterior y que no tengas nada alrededor es súper importante para el aire, para la luz, para las plantas, para todo lo que tengas en casa. Así que es maravilloso, pero también el doble de trabajo. Y bueno, una vez ya termino con los cristales, me voy a poner a aspirar el resto de la habitación porque solamente había limpiado el trocito de detrás del sillón de lectura, entonces me faltaba pasar un poco por el resto porque ya que estoy, pues lo aspiro todo y ya me lo dejo limpio.
También aprovecho para darle una fregadita rápida a la habitación, aunque como os he dicho antes, todos los días pongo el robot a limpiar y yo lo pongo en el modo que aspira y friega para que haga un 2 por 1. Lo tengo programado para que todos los días él se ponga en marcha y la verdad es que a mí parece que no, que es una tontería, pero para el día a día, para no hacer limpiezas a fondo, simplemente que él vaya por toda la casa y aspire y friegue, la verdad es que va genial. Y el que tengo yo, pues como tiene los depósitos, que él va solo, se cambia el agua, se lava la mopa y luego vuelve a reanudar la limpieza. O sea que yo no me tengo que preocupar nada más que de vaciar el tanque de agua sucia y rellenar el de agua limpia y ya está. Y este pequeño amigo que tengo de limpieza, pues me ayuda muchísimo en el día a día. Y yo simplemente pues voy haciendo las estancias, un día una habitación, otro día otra, entonces ya con el mocho, que a mí me gusta fregar con el mocho y restregar bien por todos los sitios, por todas las esquinas donde no llegan los robots y pues ya le dedico el tiempo a una estancia por día. Y si un día no se puede, pues tampoco pasa nada porque lo que no hagamos un día lo haremos otro. Y ahora me voy a pasar a hacer una recetita. Había entrado en Mercadona cuando dejé a Javier a comprar verduritas porque quiero preparar un gazpacho andaluz. Llega el buen tiempo y ya en mi casa, a partir de ahora hasta que se acabe el verano, siempre hay gazpacho en la nevera o casi siempre, porque nos gusta mucho. Y para el que no sepa lo que es como una sopa fría, por así decirlo, de verduras. Y la verdad es que en verano apetece muchísimo si os gustan las verduras y os gusta este tipo de comida. Y, y ya os digo que para el verano entra súper bien, súper fresquito. También se puede hacer la versión del salmorejo, que es un poco más espesito, lleva huevo duro. Pero bueno, nosotros en casa hacemos gazpacho, que es lo que nos gusta. Así que os voy a dejar la receta por si no sabéis cómo se prepara, si no sois de aquí, sois de otro sitio y queréis probarla. Y si sois de aquí pero no la habéis probado hacer nunca, pues también os la dejo. Así que nada, lo primero eso, lavar bien toda la verdura para quitar pues fertilizantes, etcétera, cosas que traen las verduras que compramos en los supermercados. Y una vez ya lo tenemos limpio, vamos a ir cortando todas las verduras. No tienen que ser trozos muy pequeños, depende también de la batidora o lo que utilice cada uno para triturar, depende de la potencia. Pero bueno, yo más o menos un tamaño normalito, no hace falta hacerlo muy pequeñito. Simplemente que veáis que vuestra batidora pues tenga la suficiente potencia para triturarlo. Y bueno, una vez ya tengo el pimiento rojo, lo he puesto en un tupper. Yo me hago un tupper grande de 4 litros porque así me evito tener que estar día sí y día no preparando el gazpacho, aunque tampoco dura mucho en mi casa, pero si lo hiciera más pequeñito tendría que estar todos los días preparando gazpacho. Entonces es un rollo porque somos mucho en casa, aunque a mi hija no le gusta y Javier ni sí ni no, lo prueba pero tampoco le hace mucho tilín. Entonces nosotros tres somos los que más tomamos. Al pepino lo que hago es quitarle la piel porque si no se queda como todas las pielecitas verdes, así todos los trocitos verdes en el gazpacho. Pero bueno, que si os gusta con piel lo podéis hacer. Si no os gusta el pepino, pues no le pongáis pepino, pero la receta original lleva pepino. Entonces lo corto así como en cuadraditos y lo voy añadiendo a la verdura que ya tengo cortada. Con los tomates es una historia. Yo antes los pelaba todos, uno por uno, para que no me quedara cascarilla en el gazpacho, pero perdía muchísimo tiempo pelando los tomates. Al final me agobiaba muchísimo tener que estarlos pelando y como nos da exactamente igual encontrarnos pues alguna pielecilla que queda muy poca porque en realidad se tritura muy bien, pero si no os gusta encontrar la pielecilla del tomate, tenéis que pelarlo. Yo dejé de hacerlo, más que nada por comodidad y porque no nos importa. También tenéis la opción de luego colar el gazpacho si no os gusta, pero eso es a gusto de cada persona. Lo que le añado también es un diente de ajo, le quito los rabillos esto que tiene en medio para que no se repita mucho, pero si no os gusta el ajo también podéis omitir este ingrediente. A nosotros sí que nos gusta ese toquecito que le da, pero si no os gusta lo podéis quitar.
Y ahora vamos a añadirle un poquito de pan. Lo voy a ir cortando en trozos pequeñitos, desmigándolo así, por así decirlo. Yo le pongo pues un trocito, tampoco hay que echarle mucho. Y ahora añadimos un vaso de aceite de oliva. Si no os gusta el aceite de oliva podéis añadir el que más os guste, pero en realidad se hace con aceite de oliva. Y la sal la vamos a añadir al gusto, al igual que el vinagre. Esto ya es a gusto de cada familia o de cada persona. Yo suelo ponerle un poquito de vinagre, bueno, un chorroncito, pero yo os recomiendo que no os paséis. Si a alguien le gusta más fuerte, que le añada un poquito más después. Pero es preferible dejarlo suave a que se nos quede demasiado avinagrado y luego no hay quien se lo tome. Y ahora el último ingrediente que vamos a poner es el agua. La pongo directamente del filtro para que ya esté bien el agua, pero bueno, podéis usar agua embotellada si tenéis. Y yo lo que hago es llevarlo a la altura de donde está todo lo que está picado, sin llegar hasta arriba del todo, como veis, hasta donde está el tomate. Y ahora simplemente vamos a triturarlo todo. Como lleva aceite de oliva, que hace de conservante, lo podemos tener varios días en la nevera que no pasa nada. Esto va a hacer que no se estropee y que se conserve unos días más. Y aquí pues simplemente es estar un ratito batiendo hasta que veáis que ya se integran todos los ingredientes y se queda una textura pues depende como más os guste. Si os gusta más espesito le echáis menos agua, pero a nosotros nos gusta así. Y ahora toca el momento de probarlo y está súper bueno, ya os lo puedo asegurar, y meterlo en la nevera para que a la hora de comer esté fresquito. Y ahora toca recoger un poquito pues lo que he estado utilizando, aunque yo soy de las que va usando y fregando mientras hago una cosa o voy preparando una cosa, voy fregando. Es una manía que tengo yo. No me gusta acumular cosas en el fregadero, me da muchísima cosa ver el fregadero lleno. Así que la tabla de cortar ya la había fregado y los cuchillos también. Y ahora simplemente es fregar la turmi y guardar en el lavavajilla pues el vaso y el cubierto. Y de esta manera no acumulo nada y tengo la cocina siempre despejada y lista para seguir haciendo cositas. Y ahora me voy a poner a tender ropa que había puesto una lavadora cuando estaba haciendo los cristales. Me la dejo preparada por la noche normalmente con la ropa que quiero poner y así a la mañana siguiente simplemente es darle al botón y ya no me tengo que preocupar de estar preparando la ropa para la lavadora y tal. Es también un pequeño hábito que lo podéis integrar en vuestras rutinas si os va bien, por lo menos para agilizar un poquito la, la faena del día siguiente. Entonces simplemente pues le damos al botón cuando nos levantamos o cuando podemos ponerla para luego poder tenderla y simplemente cuando ya para tenderla al momento porque así evitamos que se arrugue la ropa en la lavadora y que coja mal olor. Yo tengo que poner lavadoras todos los días y a veces hasta dos, porque yo no sé, en mi casa es como los Gremlins, que por la noche se reproduce la ropa, pero bueno, somos 5 en casa, así que gastamos mucha ropa en el día a día. Y nada, una vez ya lo tengo todo tendido, simplemente me la voy a sacar a la terraza para que se seque con el solecito. Y ahora me voy a hacer un pequeño DIY, una manualidad, porque como ya sabéis, tengo pendiente hacer las puertecitas de debajo del mueble para tapar eso que se ve. Y muchas me habéis dicho, ¿por qué no pones como un visillo y tal? Yo ya lo había pensado, pero el problema es que no, en realidad no quería porque cuando llueve se moja, pero me da más rollo verlo así y que se vea todo lo que hay debajo. Entonces me he ido al bazar y he comprado estos dos retales de tela que me han costado 3,50 cada uno. Y he comprado estas varillas que son para poner pues cortinas pequeñas que no pesen mucho. Son regulables, o sea, son extensibles que se pueden poner
en diferente largo, y luego estas cositas que se pegan para engancharlas aquí por si no quieres hacer agujero con el taladro o no puedes en donde la vayas a poner, no quieres estropear un mueble o una puerta, lo que sea. Y lo que hice fue lavar la tela unos días antes, porque a mí me gusta lavarlo todo, soy así de maniática. Y luego le di una planchadita rápida antes de prepararla. Y de esta manera pues ya la tenía lista. Y lo que hice fue pedirle la máquina de coser a mi suegra, porque yo no tengo máquina de coser, debería comprarme una. Y de esta manera pues le hice unas pequeñas costuras para que no se fuera deshilachando y hacerme como digamos, el ojal o la parte donde se mete la varilla para colgarla. Si no tenéis máquina de coser lo podéis hacer a mano, yo lo podía haber hecho a mano, pero bueno, que en un momento con la máquina de coser es súper rápido, me lo hice la noche anterior para dejármelo listo para probarlo al día siguiente. La tela podéis usar la que más os guste si queréis hacer algún tipo de invento como este que voy a hacer yo. Y la verdad es que yo prefiero tener las puertas en los agujeros porque se queda más curioso, además entra menos polvo y menos suciedad, pero ya no soportaba ver más los agujeros, así que voy a hacer este apaño a ver cómo queda. Le he dejado en la parte de abajo los flequitos que traía la tela y ahora vamos a la hora de la verdad, que es ponerlo a ver cómo queda. No estaba muy convencida, pero bueno, yo soy de experimentar y de hacer muchas cosas así, y si luego no queda bien, pues al menos lo intento. Como el trozo de tela no era muy grande porque lo vendían de 75 por 1 metro, pues el agujero me mide 80, así que no queda muy fruncidito, pero bueno, tampoco se ve tan mal. Y ahora vamos a poner las pegatinas estas, que va con cinta de doble cara. Y lo que quiero hacer, en vez de ponerla en vertical, las voy a poner en horizontal, porque así me queda más pegada a la parte de arriba. Si no, tendría que dejar un margen para poder engancharla. Y de esta manera pues la pongo en horizontal y la pongo de atrás hacia adelante y me queda pegadita a la parte de arriba y no se ve ahí como un pequeño agujero. Esto lo voy a presionar, no sé si pegará mucho, pero bueno, si se me despega intentaré ponerle algún adhesivo de montaje más fuerte, pero voy a hacer la prueba a ver si resiste aquí fuera cuando llueve o cuando con el polvo y todo, a ver si no se despega. Y ahora toca el momento de ponerla, a ver cómo queda. La verdad que estaba bastante nerviosa porque no sé cómo iba a quedar. Quería coger una tela que no fuera muy llamativa, ni que tuviera colorines, ni nada, simplemente que fuera así una tela discretita, que lo que quiero es tapar un poco lo de aquí. Y bueno, así es como queda. Tampoco quería que arrastrara mucho por abajo por el polvo y por si llueve. Y creo que no queda tan mal. No sé, dejadme en comentarios qué os parece esta idea. No es lo más recomendado, pero de momento creo que se va a quedar así hasta que se puedan hacer las puertecillas de madera o buscar alguna solución para cerrar esto de aquí. Y bueno, voy a colocar la otra que ya la había puesto también los ganchitos. Y nada, ahora os voy a enseñar el resultado final. Pero bueno, creo que no ha quedado muy mal y de momento me hace el apaño. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os ayude con la motivación que necesitáis para hacer las limpiezas de vuestras casas. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y os gusta mi contenido. Y quería agradeceros un día más por pasar este ratito conmigo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.